Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Destino 5500. Vamos a abrir ya la participación de las personas que nos acompañan aquí en el foro, en el estudio, y vamos a escuchar la primera pregunta. La pregunta puede ser dirigida para cualquiera de los invitados, o si es para los tres también, ¿no? Me gustaría que pongan mucha atención a las preguntas que van a hacer los que están aquí en el estudio. Buenas noches, Romeo. Mi nombre es Manuel Prieto, soy de Jóvenes Empresarios Chalatecos. La pregunta es directa a Margarito. Okay. Su candidato propone otorgar una computadora por cada alumno. ¿Cómo piensa lograrlo si gran parte de la juventud aún estudia con luz de candil o lámpara? Ok, gracias. Te escuchamos, Margarito. Sí, bueno, sobre las diferentes propuestas que ha expresado nuestra fórmula, que vamos a ejecutar en el programa de gobierno, hay tres fuentes principales de financiamiento. La primera de ellos tiene que ver con reactivar la economía del país, es decir, lograr crecimiento económico pero con equidad. Y para eso hay diferentes estrategias que tengan que ver con el incentivo a la micro, pequeña empresa, con la infraestructura también que el gobierno central debe hacerlo para aprovechar, por ejemplo, el puerto de Cutuco, el puerto, los aeropuertos, ahora con el nuevo sistema también de transporte que pronto tendremos y que se va a ir expandiendo. Entonces hay diferentes iniciativas, pero además de reactivar la economía, que eso va a permitir obtener más ingresos al Estado, al gobierno central, también otra de las iniciativas es de ser eficiente en el uso de los recursos. Es decir, que es posible esa propuesta que sí, está haciendo el FMLN, según tú. Sí, claro ¿Es que viable? sí. Económicamente, entiendo. Efectivamente. Eso, ¿no? Además, que para nosotros es prioridad invertir en educación. Es más, es uno de los tres principales ejes de nuestra plataforma. La educación, el empleo, la educación y la seguridad. Porque sabemos que un país que invierte en educación también tiene posibilidades de desarrollo. Pero además, otra fuente de financiamiento tiene que ver con la entrada a la iniciativa al Petrocaribe, que según las estadísticas que hemos estudiado, ahí podríamos obtener alrededor de $600 millones, con los cuales se pueden financiar estos programas sociales como una computadora a un niño, al igual que otras iniciativas que están dentro de nuestra plataforma. Margarito, muchas gracias. Escuchamos la siguiente pregunta. Yo creo Buenas que noches. Ok, ahora sí. Mi nombre es Cindy Moreno, represento a la JSB. Mi pregunta va dirigida hacia el representante del FMLN y el señor David Reyes de Arena. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las políticas verídicas de juventud que dejaron? ¿Cuáles son las políticas de juventud que dejarán el gobierno actual y los que dejaron los 20 años del gobierno de Arena? Ok, David, comenzamos contigo. Bueno, la verdad es que una de las estrategias que a mi juicio fue bastante positiva en el tema de educación anteriormente fue el desarrollar un plan de corto, mediano y largo plazo, como lo fue el Plan de Educación 2021, que era un plan que tenía un componente muy importante. Y es que te quiero comentar que el artículo 55 y 56 de nuestra Constitución nos da todo el marco legal para el cual se debe de enfocar la educación. Pero aquí hay un dato bien interesante, es que en este plan 2021 no solamente era el Estado, porque aquí en la Constitución establece la responsabilidad del Estado, pero en este plan se le daba la oportunidad al padre de familia que también participara, interactuara en la educación de sus hijos. ¿Desapareció eso? Desapareció. ¿En qué momento desaparece esa propuesta? Bueno, no era una propuesta, nada, estaba en marcha. Ese fue un legado, como tú lo mencionabas, que lastimosamente pues el gobierno actual lo desarticuló y creo que ese ha sido uno de los errores más importantes, además de que en 4 años y medio no hemos tenido ministro de Educación. Bueno, Margarito. Bueno, dentro de lo que podemos decir que este gobierno va a dejarle es el Instituto Nacional de la Juventud, que le dio vida a la Ley General de Juventud. Ese es un logro para nosotros, así como también la aprobación de la Ley General del Primer Empleo, la política nacional también, que es, digamos, una elaboración de este gobierno actual, pero también podríamos mencionar programas importantes como el programa PATI, que es el programa de ingreso de empleo temporal, que está capacitando alrededor de 50.000 jóvenes que lleva ya, y además de enseñarles un oficio, también les da una pequeña remuneración. Entonces son iniciativas que dejan y que además, dentro de la consulta que hicimos dentro del programa de gobierno, los jóvenes piden que se amplíen estos programas a otros municipios, así como también el legado pues, de la inversión a través de los diferentes programas sociales, como el paquete escolar, que también están pidiendo se amplíe hasta bachillerato. Esos son legados que deja este gobierno y que los vamos a continuar en la medida que
aseguramos la victoria. Gracias. Escuchamos la siguiente pregunta. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Enrique Larcón y soy parte de Social Media for Change. Mi pregunta va para los tres representantes, ¿no? Cuando el problema de la participación política de los jóvenes es la apatía que estos mismos tienen, ¿qué hace cada partido político para ser atractivos a estos jóvenes, cada partido político? O sea, que lejos de la televisión, ¿no? De que no atraen, sino que alejan a los jóvenes. Ok. Mira, la pregunta, como va para los tres, me permite también darle, ¿no? O introducir el tema a lo que dejamos pendiente, es decir, qué traen en las propuestas los partidos políticos para el sector juventud. Comenzamos contigo, Gustavo, explicando un poco, respondiendo, por supuesto, la pregunta de él, pero también ya dejándonos ver cuáles son las propuestas que Unidad está planteando de cara a las próximas elecciones para el sector juventud específicamente. Bueno, básicamente yo quiero decirle... Que no se te olvide la pregunta. Sí, no, eso contesto primero. Yo quiero decirle que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por conectar con la juventud. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho del país. El presidente Saca, que ha sido un hombre que desde que fungió como presidente de la República, bueno, él fue el que instituyó la Secretaría de la Juventud, dándole un lugar importante dentro del aparato del Estado a los jóvenes, y que además se hicieron muchas apuestas y muchos esfuerzos en función de esto. Pero además de eso, quiero decirle, nosotros hemos hecho un programa de escucha, de conversatorios con los jóvenes, hemos ido a todas las universidades que hemos podido del país, estamos visitando a muchos jóvenes que están organizados, estamos tratando de que el candidato los escuche. Hay que resaltar que nuestro candidato es el candidato más joven, por lo tanto conecta más con los jóvenes y entiende su lenguaje. Nosotros hemos hablado de tres componentes importantes dentro de nuestro proyecto, de nuestro programa. Primero es el tema del empleo y la ocupación. Los jóvenes están interesados por su empleo, están interesados por mejorar el empleo que tienen y en fuentes en que puedan ellos ocuparse. También estamos hablando de la educación y la formación y de la recreación y el esparcimiento. Cuando nosotros hablamos del tema del empleo y ocupación, aquí tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, hemos hablado del Credijoven. ¿Qué es el Credijoven? Los jóvenes en El Salvador son jóvenes emprendedores que tienen ideas, que tienen visión, que quieren tener su propio negocio. Lo que nosotros vamos a hacer en el gobierno a partir del 2014 es crear una instancia donde los jóvenes puedan acercar y llevar su idea de negocio. Además de tener acompañamiento de asesoría técnica, van a tener la oportunidad de accesar a un crédito que les ayude a ellos a emprender su negocio, pero todo ese tiempo va a ser acompañado hasta que quede establecido. Hemos hablado también del tema de fomentar el empleo a través de los asocios público-privados, aprovechar esta ley, estos acuerdos de ley. ¿Y cómo pueden entrar los jóvenes en el tema del asocio público-privado? Porque de repente la sensación que tenemos es que es solo para grandes o medianos empresarios, no para alguien que quiera emprender un negocio. No, y es que además de eso, quiero decirte, en el tema específico del asocio público-privado tenemos un gran potencial para creación de empleo, porque evidentemente se pueden hacer acuerdos en estas empresas para que puedan contratarse a más jóvenes. ¿Cuáles son las capacidades o la demanda que los jóvenes van a tener? Fíjate que quiero decirte, hace poco nosotros, el presidente empezó a hablar incluso del programa Hablemos Inglés. ¿Qué se trata de eso? Es poderle llevar a los jóvenes a accesar a que puedan ser bilingües. Durante un año los jóvenes estarían yendo a aprender inglés y además tendrían una beca de $100 para que les sirva para poder transporte y alimentación. ¿Por qué? Porque hemos hablado con muchos inversionistas, con muchos empresarios que nos dicen que ellos están dispuestos a expandir sus negocios si logran encontrar jóvenes que puedan tener una segunda lengua como dentro de su formación. Hemos hablado también del tema del Salvador Digital y fíjate que nosotros, si tú te das cuenta, estábamos hablando de que los jóvenes, algunos jóvenes no les gusta leer. ¿El Salvador Digital tiene alguna, digamos, semejanza con este tema de una computadora por estudiante, por ejemplo? No, te explico más o menos qué es. Es distinto a eso, ¿no? Te explico más o menos qué es. Nosotros de lo que estamos hablando es de poder generar acceso a Internet a lo largo y ancho del país. ¿En dónde? En los lugares, espacios abiertos, en las escuelas, que en algunas escuelas ya se hace, pero por algunos motivos a veces les es dificultoso obtenerlo, pero en parques, en lugares públicos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Porque algunos podrán decir, no todos tienen computadora, pero nosotros vamos a avanzar a que existan kioscos, que los jóvenes puedan llegar a un kiosco multimedia y poder encontrar cuáles son las necesidades de empleo que hay en nuestro país, que puedan llegar banca en línea, que podamos tener acceso a información. No se trata que van a ir a chatear a estos kioscos, sino que de verdad sean herramientas de formación y de instrucción. Si nosotros contamos a jóvenes con acceso a Internet, vamos a tener jóvenes más informados. También hemos hablado del crédito educativo, Romeo. ¿Qué se trata de esto? Muchos jóvenes quieren o aspiran poderse preparar académicamente y ingresar a la universidad. Ok, Gustavo, tengo que hacer la pausa. Yo sé que el tiempo es corto para hablar sobre todas las propuestas, sobre todo para profundizar sobre las propuestas que tienen los partidos políticos, pero tengo que hacer la pausa y cuando regresemos el turno de Margarito y por supuesto de David sobre este tema también. Vamos a volver a ver.